Señor, te glorificaré, te alabaré, vivo en el en todo tiempo, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos se regocijan en el Señor? ¿Cuántos le dan gloria a aquellas personas que están resentidas por salud, hermanos? Crean que Dios es poderoso para sanarnos, para fortalecernos, y porque Él se complace en bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Incline su rostro ahí, vamos a orar, vamos a presentar este servicio, hermano, y que Dios nos toque cada día con su presencia y que su Espíritu Santo nos llene más y más de Él. Padre, Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial, que no hay nadie como tú, Señor. Tú, Padre Santo, eres digno y merecedor de toda la gloria. Tu misericordia está sobre tus hijos, sobre tu pueblo, Padre, aquel pueblo que te busca, tus hijos que te honran, Padre Santo. Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en todo este tiempo, Señor, que tú nos has dado de vida. En esta última semana, Señor, de labores que tú has permitido, Padre Santo, te damos gracias y venimos con regocijo este primer día de la semana a honrarte, a glorificarte, a decirte gracias, Dios. Gracias por tu amor, gracias porque tú traes el pan a nuestra mesa, Señor. Gracias por cada bendición que tú traes a nuestra familia, a nuestra iglesia, Señor, y a nuestra comunidad, a nuestra nación, Padre. Te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor, porque reconocemos que sin ti nosotros nada somos, Señor. Recibe de oración, Padre Santo, y que cada una de las alabanzas, Señor, cada una de las cosas que hagamos en este servicio sea para honrarte y para glorificarte y para declarar tus maravillas, para decir, Señor, que tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Recibe gloria y honra en el nombre de tu amado. Te lo damos, mi Dios. Amén, Señor. Dale ese fuerte aplauso al Señor y continuamos alabando a nuestro Dios. Son
en mi camino. ¡Qué bueno te alabaste! Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra. Así siempre tú mi delicia serás. Pues tú verás esa misma tu palabra. Mi guía y mi sostén en mi camino, pues tú verás esa misma tu palabra. Mi guía y mi sostén en mi camino, pues tú verás esa misma tu palabra. Mi guía y mi sostén en mi camino. Puedes alabarte, Señor. Denle un fuerte aplauso una vez más. Sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando? ¿Cuántos estamos gozosos? Le damos gloria al Señor, hermano, porque Dios es un Dios que produce gozo y alegría en nuestra vida. Y es el verdadero gozo que el ser humano disfruta. El gozo que el mundo ofrece, hermano, es pasajero, pero el gozo que Dios nos ofrece es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Dale fuertes aplausos al Señor y pueden tomar asiento en esta hora. Así, hermano, con ese mismo gozo, con ese mismo ímpetu de regocijo, nos regocijamos también al tener visitas. Dígale, te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Padre Celestial, y te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. porque tú has sido bueno en nuestra vida, porque tu fidelidad es grande, oh Dios, porque mi corazón, oh Señor, entona este cántico para ti, oh Dios, porque tú eres grande, Señor. Cuán grande es Jesús. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno.
La oportunidad que tenemos para engrandecer su nombre. Este es un pequeño ensayo de lo que vamos a hacer allá en el cielo. Esto no se compara con la adoración que daremos día tras día por la eternidad ante nuestro Dios. Así que no te detengas. Si tienes que aplaudir, aplaude. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Pero si lo que quieres hacer para tu Dios, hazlo con libertad. Hazlo con esa libertad de alabanza. Si no, lo que vayamos a hacer, hagámoslo para nuestro Dios. Mientras los niños pasan y los jóvenes para tener sus clases, los demás pueden tomar asiento. Muchas gracias. Vamos a comenzar nuestro mensaje y es la continuación de la serie de mensajes que estamos dando sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hemos estado hablando ya de
4 iglesias y nos quedan 3 por cubrir. Y de esas 4, pues ya sabemos lo que significó para cada una, el mensaje que el Señor le dio a cada una, a la iglesia de Éfeso, y se le conoce como la iglesia descuidada, a la iglesia de Esmirna y la iglesia perseguida, la iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia permisiva, y la otra, pues la que dimos la semana pasada, la iglesia de Tiatira, la iglesia complaciente. Hoy vamos a hablar de otra iglesia más, pero antes de pasar a al mensaje, quiero recordarles que el domingo pasado, pues, según hablamos de la iglesia de Tiatira, y vimos el error que más tenían ellos, y qué fue lo que más el Señor les reprobó, era la falta de conocimiento de la palabra y la falta de estar establecido en lo que era la palabra, y por eso permitieron, por eso aceptaron, dejaron que tanta falsa doctrina, herejía, se introdujera dentro de la iglesia. Yo hice un llamado la semana pasada. ¿Lo recuerdan aquellos que estuvieron el domingo pasado? ¿Lo recuerdan? Sí. Les dije que a veces personas que dicen es que no puedo entender la Biblia, a veces la leo y cosas que no puedo comprender del todo, necesito alguna cierta explicación. Pues vengan los viernes, que aquí hablamos de estudio bíblico, ¿verdad? Pero también libritos como estos, que son devocionarios, que ayudan a una lectura diaria. Debemos alimentarnos diariamente de la palabra. Y estos libritos ayudan porque hay una reflexión para cada día. Y tenemos tantos materiales así disponibles. Este se consigue aquí, lo tenemos nosotros todos los meses. Y este es nuestro pan diario, que muy fácilmente pues también se le envía gratis a sus hogares. También nuestros teléfonos celulares es una buena herramienta para usar algo provechoso para nuestra alma. Aparte de Facebook, aparte de YouTube, aparte de Messenger, aparte de Twitter, aparte de ¿qué más? Instagram. Pero busquemos lo que va a refrescar y alimentar nuestra alma. Amén. Esto es lo más importante. ¿Cuánto hicieron esta lectura o buscaron la palabra de Dios diariamente en esta semana? Amén. Amén. Veo 104, 105, 106. Gloria a Dios. Hagamos esto, hermano, diariamente. Alimentémonos de la palabra, sea en la mañana tempranito antes de ir al trabajo, o sea en la tardecita, en la noche antes de irse a la cama, y esto nos va a traer mucho refrigerio espiritual a nuestra vida. Así es que le exhorto, y así vamos a ir poco a poco sintiendo más hambre del Señor, y entonces vamos a seguir alimentando más directamente de su palabra. Pues vamos hoy a entrar en nuestro mensaje. Voy a pedirles que por favor busquemos nuestras Biblias, aquellos pues que la tengan disponible en Apocalipsis capítulo 3. Ya dimos capítulo 2, donde vimos las primeras 4 iglesias. En el capítulo 2. Hoy vamos a ver el capítulo 3. Cada iglesia se identifica conforme a su situación y cómo el Señor la ha evaluado. Sardis se le conoce como la iglesia dormida. La iglesia dormida. Algunos la llaman porque el Señor la describió ahí, que estaba muerta. Algunos dicen que es la iglesia muerta. Pero ya más adelante vamos a ir haciendo la comparación. Y más bien yo diría que podemos llamarle la iglesia dormida. El Señor siempre se identifica con cada iglesia. En su presentación a cada iglesia, Él se identifica dentro de lo que es su naturaleza divina. Él se identifica con la situación. Y hemos visto las anteriores, cómo se presentó a cada una. Y cada una, en cuanto a su situación y sus problemas,
que él encontró, es ahí que él tenía la clave para la solución para ese problema. Aquí el Señor se está presentando como aquel que tiene los 7 espíritus y también tiene las 7 estrellas. Lo que se ha entendido, y eso aparece en el primer capítulo, dentro de la introducción a las 7 iglesias, fue el primer capítulo de Apocalipsis, cuando el Señor se le presentó a Juan, a través de esa visión que le dio a Juan, a través de esa revelación que Juan recibió cuando en su espíritu fue hasta arriba al cielo, y allí el Señor se le aparece y se le presenta. El Señor fue dándose a sí mismo a Juan unas diferentes descripciones de él como Dios en sus diferentes naturalezas divinas. Y dentro de eso, de esas diferentes maneras en que el Señor se presentó y cómo lo vio Juan, es ahí cuando entonces leemos cada una de los mensajes de las iglesias, lo vamos a conectar con ese primer capítulo, porque fue la manera en que él se fue presentando a Juan para el mensaje de las 7 iglesias. ¿Me expliqué bien? Ajá. Bueno, vuelvo otra vez, parece que 20 o 30 no lo entendieron. No, ahí está. Y es la manera que entonces el Señor busca poder hacerle ver a ellos, a esa iglesia en particular, cómo Él sabe del asunto y en la manera en que se presenta que Él tiene esa solución para su problema. Dice, y en los 7 espíritus, según se puede sobreentender, número 1, ¿por qué 7? Y se ha llegado dentro de lo que se conoce como la numerología bíblica, los números que aparecen en diferentes lugares dentro de la palabra. No todos los números o las cifras numéricas que aparecen en la Escritura no significa que todo tiene un simbolismo o un significado. Pero hay algunos números que en diferentes ocasiones se utilizan más que otros. Y dentro de lo que se ha entendido, el estudio de los números bíblicos que aparecen y que Dios ha usado en muchas diferentes ocasiones, se dice que cada uno de esos tiene un significado. El número 7 se ha entendido que es el número de la plenitud de Dios, el número perfecto, el número de santidad de Dios. Y dentro de eso, el número completo, lo que completa todo. El 7 es un número que viene desde la antigüedad, usándose hasta que, desde Génesis, vamos a ponerlo así, desde Génesis, y se viene usando en diferentes tiempos, épocas, situaciones, hasta que llega Apocalipsis. En Apocalipsis vuelve y se usa el número 7. Y es ahí cuando Dios hace la creación, incluyendo todo lo que estaba dentro de la creación. ¿Cuántos días se tomó todo? 7 días, incluyendo su descanso, ¿sabes? A ver si fueron 6 días, incluyendo su descanso. ¿Cuántos días de la semana entonces el Señor estableció? 7. ¿Cuántas puertas le dijo el Señor al pueblo de Israel que dieran a Jericó? 7 días. Y cada día una vuelta, y en el 7º día, entonces eran ¿cuántas vueltas? 7. Y no menciono otra área porque entonces no saldríamos del 7º día hasta las 3 de la tarde. No saldríamos del número 7. Pero entonces dentro de eso vemos que en el Nuevo Testamento aún el mismo Señor Jesucristo usó el número 7. Cuando Pedro le dice, entonces debo perdonar a mi hermano, ¿cuántas veces? Hasta 7. Porque era el número que se tenía en ese tiempo, en la antigüedad, perdonar hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no 7, sino que más. ¿Hasta cuántas? 70 veces 7, indefinible. Y vemos que en el mismo Apocalipsis, ahora el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, y vemos más adelante, dentro del mismo libro, cuando dice que entonces se desataron los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Vemos que el 7 sigue siendo, y se ha entendido,
el número perfecto de Dios, el número de la totalidad de Dios, el número que complementa, el número que es la plenitud. Y es la parte donde entonces el Señor le dice: yo soy el que tengo el espíritu de perfección, el espíritu completo. Yo soy el que tengo ese espíritu en el cual es lo que significa la santidad, la santificación. Y cuando muchos que han tratado de darle un poquito de explicación a ese pasaje, muchos llegan a la conclusión de que el espíritu que está hablando ahí el Señor es del Espíritu Santo, el espíritu de poder, el espíritu perfecto, el espíritu de la plenitud. ¿Y por qué dice 7? Porque es el símbolo, no porque en el cielo hay 7 diferentes espíritus que se le pueden llamar el Espíritu Santo. No, hay uno solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Lo único es en su magnificencia y todo su poder y todo lo que es su perfección. He ahí, por eso el Señor lo está presentando a aquel que es el que tiene y puede dar el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso dijo el mismo Cristo: y aquel que le pida al Padre el Espíritu Santo, Él se lo va a dar. Porque Dios es el único que puede dar el Espíritu Santo. No hay ser humano en la tierra. Mire, aunque lo soplen, aunque lo empujen, aunque le den de palmada, el único que da el Espíritu Santo es Jesucristo y el Dios Padre. Más nadie puede darle el Espíritu Santo. Solamente puede venir del cielo. Y a quien el Padre se lo otorga, a quien Cristo se lo otorga, ese recibe el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, por eso es que ¿sabe? Y eso estamos los bien enfatizando, la palabra de Dios, para que no nos engañen y nos lleven a cometer tantos errores de lo que se predica. Ahora dice también, además de los 7 espíritus, dice las 7 estrellas. Y en el capítulo 1 el mismo Señor explica y le dio a entender a Juan quiénes son las 7 estrellas. Y dice que las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia, de cada iglesia, los 7 ángeles de las iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las iglesias? Pastores. Los pastores, los ministros, el encargado de la iglesia. Y junto con él, para no echarle toda la carga al pastor, sus líderes, para que ellos también lleven la carga. Y es ahí donde el Señor dice: yo tengo lo que es el espíritu de verdad, el espíritu de perfección, y también tengo toda autoridad sobre aquellos siervos que yo he puesto en cada una de las iglesias. El Señor es el que llama y el Señor es el que coloca. El Señor pone, pero también el Señor puede quitar, porque Él es el que tiene toda la autoridad sobre la iglesia y sobre sus siervos. Hay quienes se llaman a sí mismos. El Señor es el que llama y el que pone a cada uno en el lugar donde Él lo quiera. Pero ¿por qué entonces el Señor le trae esta introducción a esta iglesia? La veremos en unos instantes. ¿Por qué la iglesia necesitaba de ese poder del Espíritu Santo y el Señor que tenía que corregir en cuanto al pastor que había puesto en esa iglesia? Y como todas las veces que el Señor se presenta en cada una de las iglesias, en cada una de estas cartas, dice: yo conozco ¿qué? Tus obras. Conozco, esa es la introducción, aparte de lo que Él se identifica con la iglesia. Todas tienen esa introducción. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que sucede, lo que haces, a donde tú vas, de donde tú vienes, yo lo sé todo. Mira, hay gente que a veces, para que quiere ir a un lugar y para que no lo vayan a descubrir,
se quiere ir tan secretamente. Muchas personas que a veces hasta se ponen una peluca, ¿verdad? Y así se cambia un poquito su rostro, su imagen. Y si es mujer, se va a dar un maquillaje que nadie la va a poder conocer, identificar. Y una forma de vestir que quizás se cubre bastante y nadie se va a dar cuenta. Y si es hombre, pues quizás se va a poner una barba, un bigote exagerado, va a ponerse una gorrita, va a tratar de camuflarse o tal vez tratar de evadir de que alguien lo pueda conocer. Y quizás lo logre. Pero al Cristo nadie se le escapa. Al Señor nadie se le escapa. El Señor sabe dónde vamos, aunque nos pintemos, nos disfracemos. Él sabe dónde estuvimos y qué fuimos a hacer en ese lugar. Amén. 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 Dale la paz entonces al Señor. Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Y Dios sabe todo lo que pasa por aquí adentro y lo que sale por aquí afuera. Dios lo conoce todo. Y ante eso el Señor le está dando a cada iglesia, le dice, mira, lo que yo te voy a decir, no es que nadie me lo vino a contar. Lo que yo tengo para ti, no es que me vinieron con cuentos algunas personas. Lo que yo tengo para ti es porque yo veo todo y sé lo que tú haces. Y he aquí lo que yo te voy a presentar en cuanto a lo que yo veo de ti y conozco de ti y sé de ti. Y a cada iglesia el Señor le hace ver esto para que cada uno mire con temor y temblor delante de Dios, porque Él lo sabe todo. Aunque lo hagamos de la manera más escondida posible, Dios lo ve todo y lo hace y lo sabe todo. Y ante Él no nos vamos a poder nunca esconder. Y Él le dice, yo conozco tus obras. Pero ¿saben qué? No le elogió nada a esa iglesia. Hay otras iglesias que el Señor le ha elogiado, le ha dado aprobación de todo lo que ellos están haciendo. El Señor dice, yo sé lo que tú has hecho, lo que has sufrido, yo sé lo que tú has trabajado por mí, yo sé en la manera en que estás sufriendo, viviendo, yo sé todo aquel empeño que tú has puesto en mi obra y que no has negado mi amor, no has negado mi fe. Y el Señor le elogia y le aprueba porque Dios es justo en todas las cosas. Dios es justo en todas las cosas. Y Él reconoce lo que hacemos, pero también reconoce lo que no hacemos. Pero Él es justo. Miren, hay personas que a veces uno puede haberle hecho 1000 favores. 1000 favores. Y por uno que quizás no le pudo hacer, aquellos 1000 se cayeron al suelo. Se vinieron abajo, se vinieron al piso. Pero Dios es justo siempre. Él siempre ve lo que hacemos y Él lo reconoce y Él lo aprecia. Pero también Él ve aquellas cosas que necesitan mejorar o necesitan hacerse. Y Él dice, yo conozco tus obras, pero no le da ningún elogio. No le reconoce nada. Imaginémonos nosotros en una entrevista de trabajo que nos van, no en entrevista de trabajo, sino en una evaluación de trabajo. Después que llevamos trabajando un tiempo ahí, nos llegó el día de la evaluación y cuando nos sientan frente al escritorio de la persona de recursos humanos, de personal, y cuando busca nuestro registro y todo lo que como empleado hemos desempeñado y nos va a decir, bueno, aquí yo tengo que tú no has hecho nada. Pero todos estos 6 meses que yo he trabajado aquí me aparece que tú no has hecho nada. Oiga, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Despedidos? ¿Votados? Porque no has logrado lo que la empresa está esperando que tú como empleado logres. ¿Has hecho tu trabajo? ¿Has trabajado algo? ¿Has venido aquí diariamente?
te has desempeñado en ciertas funciones, pero no has alcanzado a hacer lo que de ti se estaba esperando que hiciera. Lo que de ti estábamos confiando de que tú ibas a alcanzar unas metas, un tipo de producción, no has logrado nada de eso. Por eso la evaluación que te hacemos es que para nosotros no sirves. El Señor le está dando a entender a esa iglesia: hasta ahora lo que tú has hecho en nada me agrada. Por eso el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero para mí está ¿qué? Muerto. Eso es lo que el Señor le está dando a entender. Tiene nombre como iglesia, era una iglesia establecida. Era una iglesia en la cual Cristo era allí el dueño de la iglesia. Era una iglesia donde se había establecido en el nombre de Cristo. Era una iglesia en la cual se reconocía dentro de la comunidad donde estaba. Era una iglesia que se celebraba sus cultos semanalmente. Era una iglesia de que todo el que pasaba sabía que eso era una iglesia y una iglesia cristiana. Pero Cristo le dice: tienes nombre, porque se le pone un nombre. A lo mejor la gente veía el nombre que tenía la iglesia si tenían un letrero. Tienes un nombre de que vives, de que existes, pero a la misma vez, para mí, estás muerto. Ahora, el Señor, si vemos a ver esta iglesia y la comparamos con las iglesias anteriores que ya hemos dado, y quizás podemos verla con las dos más que faltan, esta iglesia no recibió ningún elogio como fueron las anteriores y la próxima que viene, pero tampoco recibió una reprensión en cierta manera. Porque el Señor, a la que le reconoce lo bueno, también le reconoce: pero tienes esto y has hecho esto y esto otro, y a mí esas cosas yo no las quiero ver dentro de mi iglesia, le está diciendo el Señor. Y cuando miramos la iglesia de Éfeso, el Señor le reconoció muchas cosas buenas, pero él dijo: pero has perdido tu primer amor. A la iglesia de Esmirna le reconoció un sinnúmero de cosas favorables y no le hizo ninguna reprensión, no le reprochó nada, porque no tenía nada que ser reprochada. Todo lo que hacía la iglesia de Esmirna era bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Y asimismo la iglesia que es la próxima, Filadelfia, todo lo que el Señor hizo fue elogios y elogios. Y nada de reprocharle, porque todo lo que hacían era conforme a la voluntad de Dios. Pero tanto después la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira, el Señor les reconoce unas labores, pero le dice: ahora tengo unas pocas cosas contra ti. Y es que has permitido un sinnúmero de actos y prácticas las cuales yo totalmente aborrezco. No solamente les reconoce unas buenas, pero también les reconoce unas malas. Y esta iglesia, el Señor no le está reconociendo buenas, pero en cierta manera, comparando a las otras, no le está reconociendo ciertas prácticas incorrectas, como las anteriores. Ustedes están siendo idólatras, se están dejando arrastrar por diferentes personas que lo están llevando a idolatría. Ustedes también están cayendo en un tipo de inmoralidad, porque aquellos que han metido herejía, falsa doctrina en la iglesia, los han llevado también a pecar con inmoralidad. Pero esta iglesia no fue así. Entonces, ¿qué pasaba en esta iglesia? Que el Señor no aprobó, pero no tampoco hubo una reprensión de pecado como tal. Es que el Señor está hablando a una iglesia que estaba dormida, en el sentido de muerta espiritualmente. ¿Y por qué estaba muerta espiritualmente? No muerta en el sentido físico,
sino muerte espiritualmente. Cuando vemos en la Escritura y la palabra muerto y dormido vienen prácticamente a significar lo mismo en diferentes pasajes de la Escritura. Y por eso se le puede llamar la iglesia dormida, porque es como si estuviera ahí, pero a la misma vez no está. Un muerto sabemos que su cuerpo está ahí, pero a la misma vez no está. Esta iglesia estaba ahí porque era una iglesia que se reunía, estaba viva, pero a la misma vez como si no estuviera. Y es que estaba en una condición de decadencia espiritual, una muerte espiritual. ¿Cómo comparamos entonces esa iglesia con una iglesia cristiana carnal? La palabra de Dios nos habla del cristiano espiritual, pero también nos dice que está el cristiano como carnal. En 1 Corintios capítulo 3, el primer versículo del capítulo 3, Pablo hablándole a esa iglesia de Corintios, le dice, no le pude hablar a ustedes como a espirituales, creyentes espirituales, sino le tuve que hablar a ustedes como creyentes carnales, como creyentes carnales y no espirituales. Y eso es lo que estaba entonces pasando con esa iglesia de de Sardis, que era una iglesia en la cual no se estaba viviendo lo que era la vida en el espíritu, porque había una gran mayoría que lo que estaban viviendo era un tipo de carnalidad. Ahora, ¿quién es el cristiano carnal? El cristiano carnal es aquel que sí ha recibido a Cristo, sí tuvo un encuentro con Jesucristo, sí le entregó su vida a Cristo, sí Cristo vino a esa vida y lo lavó y lo limpió, y ahora vino el Espíritu Santo a morar dentro de esa vida. Pero esa vida ahora no es guiada por el Espíritu Santo, no es controlada por el Espíritu Santo, sino que prosigue en una vida de carnalidad. No ha crecido ni se ha desarrollado como se espera. Un cristiano, cuando viene a Jesucristo, ahora se espera que empiece a haber un proceso de crecimiento, un proceso de madurez, un proceso de ir cambiando de una vida mundana, de una vida de pecado, de una vida de inmundicia, a ahora empezar a vivir una vida de santidad delante del Señor. Tiene que haber un crecimiento, y eso es lo que está sucediendo y estuvo sucediendo con esa iglesia de Sardis. Era una iglesia que estaba viva, una iglesia que le pertenece o pertenecía al Señor Jesucristo, y por eso el Señor le manda esa carta, pero no estaban viviendo en el Espíritu. El Espíritu Santo no estaba guiando ni controlando la iglesia. La iglesia estaba siendo guiada y controlada por la carnalidad. Por eso, si vemos a ver, no hay elogio, porque no se hacía nada en el espíritu, pero tampoco hubo una reprensión fuerte, porque no estaban viviendo mundanalmente, ni se había metido ese tipo de pecado o herejía. Simplemente no estaba dando lugar a que el Espíritu fuera el que guiara y controlara la iglesia, y guiara y controlara cada una de las vidas. El cristiano carnal es aquel que recibe al Señor, pero todavía sigue gustando de las cosas del mundo. Le gusta lo que es la diversión y el entretenimiento del mundo. No vive mundanalmente. El cristiano carnal no vive mundanalmente, porque tiene a Jesucristo en su corazón. Tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. No llega a lo que es vivir de la manera en que vive el mundo, en ese tipo de depravación y de inmundicia,
pero sí sigue gustando todavía de las cosas que son del mundo, aunque no llega a esos términos, pero todavía gusta y no se deja guiar ni controlar por el Espíritu de Dios. Y es ahí donde entonces el Señor la está relacionando como una iglesia muerta, porque espiritualmente no estaba produciendo, no estaba llevando a cabo la labor como iglesia. Estaban viviendo como si fuera una religión, un cumplido de venir a la iglesia, cantar unos coritos, dar un poquito de aquí, un poquito de allá y seguir viviendo la vida como les gusta. Eso es lo que se llama vivir religiosamente. El creyente no debe vivir una vida religiosa. Vivimos una vida comprometida con Jesucristo, sirviendo a Jesucristo. Y es ahí donde entonces el Señor le da a entender a ellos que ellos no estaban produciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no estaba funcionando de la manera en que es dado el Espíritu Santo a la iglesia y al creyente, para que esa vida comience entonces a desarrollarse, transformarse, regenerarse y comenzar a vivir la vida que agrada a Dios en todos los aspectos. Y es la parte entonces donde, si buscamos en las Escrituras, en primera de Tesalonicenses 5:19, donde dice, y no apaguéis ¿a quién? Al Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Ese era el problema que estaba habiendo en esa iglesia. Tenían el Espíritu Santo apagado y no podía realizar sus labores. Y es lo mismo que el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 4, el versículo 30, y no contristéis al Espíritu de Dios. Tanto apagarse como contristarlo, que es entristecerlo. Y cuando esa palabra contristar, que tiene un significado entristecer, pero también tiene otra connotación que dice, y no le causes dolor. No lo vayas a hacer sentir adolorido al Espíritu por no permitirle llevar a cabo su labor, la labor que tiene el Espíritu Santo para hacer dentro de su iglesia y para hacer dentro de cada una de nuestras vidas. Y es ahí donde entonces vemos que la Escritura dice que cuando el Espíritu está apagado, no puede ejercer su labor, y la labor que hacemos no puede ser agradable a Dios, porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu está entristecido, contristado, entonces Él se duele a sí mismo, porque no puede llevar a cabo la función por la cual Él está con nosotros y para la cual el Señor lo envió a hacer la obra. El Espíritu Santo, el propósito principal que tiene sobre esta tierra es hacer que el mundo se convenza de pecado. Pero una vez que Él convence al mundo de pecado y el pecador viene a Jesucristo, entonces la siguiente etapa, la siguiente fase que el Espíritu Santo tiene como encomienda es comenzar a ir cambiando y transformando esa vida. Y que esa vida comience a ser transformada a la imagen de Jesucristo. Que podamos comenzar ese proceso de regeneración de una vida mundana, ahora una vida que comienza a vivir diferente, una vida de santidad, para poder llegar a ser semejante al varón perfecto que es Jesucristo nuestro Señor. Y es ahí lo que el Señor está tratando de decirle a esta iglesia: las cosas que ustedes están haciendo no son agradables a mí. ¿Por qué el cristiano carnal no puede agradar al Señor? Porque no está viviendo en la voluntad de Dios. Y la única manera que nosotros vamos a poder lograr vivir en la voluntad de Dios
es siendo guiado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, no vamos a producir nada que agrade a Dios. Vamos a vivir a nuestra propia manera, a nuestros propios intereses, en la manera en que nosotros queremos hacer. Qué diferente a lo que es vivir como un cristiano espiritual. No que no cometemos errores, no que somos perfectos, no. Cometemos errores, no somos perfectos, pero marchamos hacia poder producir a Jesucristo dentro de cada una de nuestras vidas. Y ese es el cristiano espiritual. Aquel que permite al Espíritu de Dios que tome lugar en la vida y comience a producir a Cristo. Y a medida que va produciendo a Cristo en nosotros, nos va acercando más a Cristo para hacernos semejantes a Cristo. Y a la misma vez que nos vamos acercando y siendo semejantes a Cristo, más nos acercamos a su santidad y más nos alejamos de la mundanalidad de este mundo. Más nos acercamos a su voluntad y menos hacemos la voluntad nuestra. Y ese es el proceso y ese es el propósito de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Poder hacer en nosotros que el Espíritu Santo logre su propósito y cometido que tiene sobre esta tierra. Esta iglesia tenía el Espíritu apagado. Y el Señor le dice, y hay otras cosas, todavía tiene algunas cosas que están por morir pronto. No solamente ya hay muchas cosas que están muertas, sino hay otras que están para morir prontamente. En otras palabras, cada vez había más mundanalidad, más carnalidad en ellos. Y vuelvo y repito, no la mundanalidad de vivir en esa manera tan desastrosa que vio el mundo, pero sí gustando más y más de las cosas que ofrece el mundo. Es un creyente, es una persona que tiene a Cristo a través del Espíritu, pero el Espíritu está apagado. Es como si nosotros pusiéramos una olla de agua, llenita de agua, una olla grande, la pusiéramos sobre la estufa y no prendemos el fuego. O si lo ponemos bien bajito y pueden pasar horas y horas, hasta días, a ver hasta cuándo esa agua va a poder calentar. Y el Señor le dice, y no solamente eso, sino que se está cada vez apagando más. Se estaban muriendo las otras cosas. Es como la olla que tiene el agua, sin prenderle el fuego, es una agua totalmente fría. Y el Señor le está diciendo a ellos, la frialdad que tienen ustedes en su vida, la frialdad que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu está apagado. Y si no prenden esa llama de fuego del Espíritu, se van a morir completamente. Es lo que el Señor le está diciendo cuando Él hace su introducción y le dice, el que tiene los 7 ¿qué? Espíritus. ¿Por qué el Señor se presenta que tiene los 7 espíritus? Porque la iglesia se estaba apagando y no estaba permitiendo que el Espíritu pudiera hacer la obra que quería el Espíritu. Es ahí donde el Señor le dice, yo soy el que tengo, yo soy el que doy el perfecto Espíritu y yo soy el que puedo dar lo que tú necesitas, porque se te ha apagado el Espíritu, lo has dejado enfriar y ahora ya no estás viviendo en conforme a mi voluntad.
Ya no, lo que tú haces no honra mi nombre. Lo que tú haces no glorifica mi nombre. Porque las cosas que estás haciendo, no las estás haciendo en el poder del Espíritu Santo. No las estás haciendo de la manera en que yo quiero que las hagas, a través de mi Espíritu en ti. Y el Señor le está diciendo, ustedes necesitan una inyección que tenga doble porción del Espíritu Santo. Esa iglesia se estaba muriendo, necesitaba un suero del Espíritu Santo. Y es como Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo el capítulo 1, aviva el fuego del don del Espíritu que está a ti, que está en ti, que está en tu vida. Mantén ese fuego ardiendo, mantén esa llama quemando, para que así mismo entonces tú puedas realizar la obra y la labor por la cual tú fuiste llamado, y hacer lo que tenías que hacer. De la única forma que nosotros vamos a poder lograr satisfacer las exigencias de Dios, poder lograr lo que Dios quiere en nuestra vida, es manteniendo encendida la llama de fuego del Espíritu Santo dentro de cada uno de nuestros corazones. Dale la gloria al Señor. Es la única manera. Y esta iglesia se estaba apagando, porque la llama del fuego del Espíritu cada vez estaba siendo menos eficiente. Cada vez se opacaba más y más, y se mantenía la frialdad dentro de la iglesia y la frialdad dentro de cada uno de los creyentes. El Señor quiere que nosotros seamos cristianos espirituales. No somos perfectos. Podemos fallar en algún momento. Podemos cometer errores. Podemos llegar a hacer cosas que no eran, pero no procuramos el pecado. No procuramos vivir alejados del Señor. No procuramos ser arrastrados por los deseos de este mundo, los deseos de esta carne, sino vamos a ir superando y superando a medida que permitimos el Espíritu que obre. Que obre, Señor, guíame, condúceme, contrólame, sigue produciendo en mí lo que tú quieres hacer. Que mis dones, mis talentos puedan ser usados para glorificar el nombre de Jesucristo. Esta iglesia estaba apagada, y esos dones y talentos se estaban desperdiciando, porque el único que puede producir en nosotros esos dones y esos talentos, ponerlos al servicio del Señor, es por medio del Espíritu Santo. Es la única manera. Y entonces vamos, en todo lo que hagamos, como dice Colosenses 3:17, que todo lo que hagamos, o todo lo que digamos, o todo lo que, en la manera en que nos vamos a comportar y conducir, todo va a ser para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador. Porque lo hacemos mediante el poder del Espíritu de Dios. Por eso el Señor no le elogió nada, porque lo que estaban haciendo no era agradable a Él. Aunque era una iglesia viva, aunque eran llamados cristianos, pero no estaban permitiendo al Espíritu hacer la obra que Él quería. No le estaban permitiendo. Por eso el Señor no le elogia. Tampoco le señala algún pecado horrible o grave, porque no estaban viviendo en esa mundanalidad, ni la mundanalidad o herejía o falsa doctrina se había metido en la iglesia. No, simplemente había frialdad de vida espiritual, porque estaban viviendo vidas carnales, todavía apegados a lo que es el mundo, y no buscando una vida de santidad delante de Dios. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, dice, porque sin santidad nadie va a poder llegar al Señor. Y eso es lo que el Señor estaba buscando, que la iglesia comenzara a cambiar y comenzara a ser inyectada por el poder del Espíritu Santo, para que esa llama se encendiera otra vez. Por eso el Señor le dijo, lo que haces está muerto, y todavía hay cosas que están empeorando.
Y es la parte que siempre que el Señor hace la observación, también viene la advertencia. Ahora, en la advertencia el Señor siempre busca darle cuál debe ser la solución para aquel mal que está afectando. ¿Cuál es la solución? Y el Señor siempre da una advertencia. Ahora, el Señor nunca amenaza. Dios nunca nos amenaza. Simplemente Él nos advierte. Y está de parte nuestra, si aceptamos la advertencia, recomendación de Dios, o si hacemos caso omiso a lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo primero que el Señor le dice, acuérdate. Acuérdate de ese momento cuando yo vine a tu vida, vine a tu corazón, que tú abriste tu alma, tú abriste tu espíritu y tú me recibiste. Acuérdate cuando de donde tú habías estado, de donde habías venido, y yo te lavé y yo te limpié con mi sangre y yo puse de mi espíritu dentro de ti. Por eso dice, acuérdate y guarda todos esos recuerdos de ese primer momento cuando tú tuviste ese encuentro conmigo. Y lo más que en el creyente debe permanecer el día en cuando conocimos a Jesucristo y en la manera en que lo conocimos. Y qué sucedió en nuestra vida en ese día que tuvimos ese encuentro con Él. Esas son las bases principales y fundamentales de nuestra fe. El día en que vinimos a Jesucristo y tuvimos ese encuentro con Él. Y Él limpió nuestra vida. Él nos lavó con su sangre. Él comenzó a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Pero cuando no permitimos que el Señor comience a hacer la obra que tiene que hacer en nosotros por medio del Espíritu, ahí es donde nos quedamos estancados. Y sabemos todo qué sucede con una agua que está estancada. Una agua que está estancada no se puede tomar, porque no es agradable. Por eso el Señor, toda agua estancada, una vida estancada, que no progresa, que no produce, no es agradable delante del Señor. No hay una vida de fruto. El cristiano carnal no puede llevar a cabo una vida de fruto. Tiene a Cristo, tiene el Espíritu, pero no está viviendo la vida que agrada a Dios y por eso no puede producir el fruto como Dios quiere. Qué diferente al cristiano espiritual que permite que el Espíritu haga su obra y comienza a dar fruto, fruto de Jesucristo, fruto de una vida cambiada, fruto de una vida separada del mundo y ahora vive para Dios. No sé cuántos han visto ustedes que hay árboles que crecen y están llenos de hojas, se ven bonitos. Y cuando uno ve ese árbol tan frondoso, dice, qué bueno que este año va a haber buenos frutos de este árbol. Y cuando empieza a salir una cosa así de chiquita, unas frutitas así pequeñitas, media secas. ¿Por qué? Porque no se está alimentando correctamente. Y no puede dar el fruto que se espera. Hay algo, pero no el fruto que debemos de recibir. De la misma manera, Dios espera que nosotros demos fruto de una vida entregada y consagrada a Jesucristo. Amén. Pero si no hay la manera en que el Espíritu Santo está trabajando, entonces nuestros frutos van a ser mediocres. Y Dios no lo va a aceptar. El Señor le dice, recuerda y guarda, mantén ese recuerdo. Cuando por primera vez viniste a mí y yo vine a ti y yo te pude salvar y yo te limpié, yo te perdoné. Pero luego de eso, entonces vino una crisis espiritual. Y ahí donde el Señor le dice, recuerda
y guarda, pero también le dice, y arrepiente. Le está hablando a esta iglesia, arrepiéntete. Le está, como siempre en cada una de las iglesias, el Señor le está dando oportunidad. El Señor da la advertencia, da la solución, pero espera que haya una reacción. Arrepiéntete. Cuando una persona se arrepiente porque reconoce que hay un mal, ha habido una conducta indebida, una conducta imprudente o algo se ha dejado de hacer. Cuando viene un arrepentimiento es porque se reconoce el mal o el pecado que se ha cometido. Cuando viene el arrepentimiento, entonces tiene que venir un fruto de ese arrepentimiento, y es una vida cambiada y transformada por el poder de Jesucristo. He ahí la clave. El Señor dice, arrepiéntete, reconoce, pero también comienza a dar y mostrar una vida cambiada. No hay otra manera. El Señor, esa es la clave que le dio a esa iglesia. ¿Por qué? Porque la vida carnal que llevaba no estaba produciendo fruto. Ahora saben que se ha podido entender cuando uno lee bien esa carta a Sardis, que no solamente era en las otras cartas anteriores, el Señor le habla al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, y con sus líderes, y le dice, mira, este es el mal que yo veo, haz algo para que ese mal sea quitado. Y le hace señalamiento al pastor, ¿por qué permitiste que eso sucediera? Pero en esta iglesia de Sardis no hay ese tipo de reprensión. Cuando lo leemos bien y en la manera en que el Señor se presenta con los 7 espíritus, porque estaba muerta espiritualmente, el Señor también dice, y el que tiene las 7 estrellas, aquel que tiene el poder y la autoridad sobre los pastores y los líderes de la iglesia. ¿Y saben qué se ha podido entender cuando uno lo lee y en la manera en que el Señor se presenta? Es porque el pastor, junto con, quizás no todos, varios líderes, estaban viviendo en esa misma carnalidad. Vemos que Él no le dice, ahora ve y corrige, sino le dice a todos por igual, ahora arrepiéntete. No le manda a que corrija a eso, sino corrígete a ti mismo. Porque si no dice, vendré a ti, vendré sobre ti. Porque Él estaba siendo incluido. El pastor mismo, con algunos de sus líderes, quizás no todos, estaban viviendo esa vida de carnalidad. No de pecado mundano, sino de no ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso no había palabra del púlpito. No había enseñanza de la palabra, porque lo que se estaba viviendo no era guiado y controlado por el Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor le da esta advertencia. Ahora, ¿qué le dice después? Pero hay algunos ahí que no se han manchado. Hay algunos que no se han manchado. Y a esos son los que el Señor estaba reconociendo. Y esos algunos no eran del liderato completo. Por eso es que la iglesia marchaba de la manera en que estaba marchando, porque el mismo liderato no estaba bien delante del Señor. Ahora, algunos que no se han manchado, algunos que no han llevado a cabo la vida que estaban llevando los otros. Y el Señor le dice, al que venciere, siempre el Señor da la promesa. Después que hace la advertencia, Él da la promesa para que se corrija, y aquel, el que venciere, es aquel el cual va a aceptar la evaluación del Señor. Se va a medir en su vida, se va a reconocer,
Si algo está mal en su vida, si algo no ha estado haciendo en conformidad con la voluntad de Dios, entonces el Señor le manda a que se arrepienta, se corrija y entonces pueda ser también un vencedor juntamente con aquellos que no habían caído. Y a cada iglesia el Señor le promete al vencedor, y el vencedor es el que mantiene firme su mirada en Jesucristo, aquel que está venciendo al mundo, como dice 1 Juan capítulo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Nuestra fe en Jesucristo, nuestra vida en Jesucristo, nuestra mirada en Jesucristo. Esa es la fe que vence al mundo, que no nos dejamos arrastrar, que no nos dejamos convencer, que no nos dejamos engañar, sino que mantenemos nuestros ojos puestos sobre todas las cosas en aquel que dio su vida por nosotros y en aquel que nos rescató y ahora nos ha prometido tener la eternidad juntamente con él. Eso es lo que el Señor promete al vencedor. El vencedor dice que Él le va a poner ropas blancas. Al vencedor le daré ropas blancas. ¿Y qué significa la ropa blanca? Pureza y santidad. Las ropas blancas son pureza y santidad. Cuando leemos los capítulos de Apocalipsis, el capítulo 7 y el capítulo 9, dice que aquellos que ahora estaban delante del trono estaban todos vestidos con ropas blancas. Y esa es la ropa que vamos a tener delante del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Porque Él nos lavó y nos limpió con su sangre bendita que derramó en la cruz del Calvario. Al que venciere, al que siga manteniendo su mirada y su fe en Jesucristo, y aquel que da fruto, muestras de una vida cambiada, una vida consagrada, una vida puesta en las manos del Señor por medio de su Espíritu Santo, a ese Señor le está prometiendo que andará con ropas blancas delante de Él. Pero no solamente, dice, y yo confesaré su nombre delante de Dios Padre y también de sus ángeles. En Mateo 10, capítulo 10 y Lucas capítulo 12, el Señor dice, el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y ante los ángeles. Pero el que no se avergüence de mí, yo no me avergonzaré de él ante mi Padre y ante sus ángeles. ¿Qué quiere decir el Señor? Que cuando nosotros estemos con Él, allá arriba, en gloria, en el cielo, delante del Padre, Él va a decir, ven a estos que están aquí, esos no se avergonzaron de mí. Y esos estuvieron dispuestos a dar su vida por causa de mí. Y públicamente nuestros nombres se van a dar allá arriba en el cielo. Públicamente, allá arriba en el cielo, el Señor nos va a reconocer de aquellos que estuvieron dispuestos a recibir a Cristo, ser perdonados por Cristo y ahora estar con Cristo por toda la eternidad. Y dice él, y no borraré su nombre del libro de la vida. Todo aquel que manifiesta a Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y ese nombre no va a ser borrado por él. Hay gente que dice, no, porque el mismo lápiz que se escribe el nombre, también el mismo lápiz borra. Pero nuestros nombres no están escritos con lápiz. Nuestros nombres están escritos por la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Y aquel que ha recibido a Él y que le ha aceptado, dice Él, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios.
Y esa es la promesa y garantía que nos da el Señor, que no va a borrar nuestros nombres. Y para dar rapidito una explicación con esto, y con esto termino, en la antigüedad, para poder comprender que eso es lo que significa, que nuestros nombres no van a ser borrados. En la antigüedad había un registro en el cual se llamaba el libro de los reyes. Y en ese libro de los reyes se llevaban los nombres de todas las personas que pertenecían a ese reino. Y era como lo llamamos hoy día el registro ¿qué? Demográfico, donde cada vez que nace una persona en un país lo anotan y ponen esa persona que nació y ahora una persona más que está viviendo sobre esta tierra y sobre todo en ese país. Así hacían los reyes, cada vez que nacía alguien lo anotaban en un libro, pero por alguna razón fallecía esa persona, lo borraban del libro. Y eso es lo que el Señor está diciendo, que aquel que cree en Él, aquel que ahora le acepta, estuvimos muertos en una ocasión. Nosotros no estuvimos en ese libro escrito de Dios, pero cuando conocimos a Cristo y vino a nuestro corazón, estuvimos muertos, pero ahora estamos vivos con Cristo. Y ese nombre se pone en el libro de la vida y no será borrado, porque el nombre nuestro está grabado allá arriba en los cielos. Y nosotros tenemos la garantía del Señor, que el día que ya terminemos en esta tierra, Él dice, entonces vivirán conmigo por toda la eternidad. Mientras estamos en esta tierra, Él prometió, en Mateo capítulo 28, mientras estemos en esta tierra, Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Y cuántos saben que Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestra vida? Pero el día que salgamos de esta tierra, el día que terminemos nuestra vida y llegue nuestra fecha de expiración y ya no vamos a seguir viviendo aquí, quizás no vivamos aquí y nos borren de los libros del registro demográfico, pero nuestro nombre seguirá allá arriba en los cielos juntamente con Jesucristo. Y Él dijo, mientras estemos aquí, Él va a estar con nosotros, pero cuando ya no estemos aquí, Él dijo, donde yo estoy, ustedes entonces van a estar conmigo. Y nosotros esperamos ese día cuando estemos juntamente con Él, en la gloria de Él, por toda la eternidad. Dale la gloria a Jesucristo. Aleluya. Señor, nos bendiga a todos. Vamos a estar todos en pie. Esa iglesia de Sardis no estaba honrando al Señor, no glorificaba el nombre del Señor, porque no estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios y no estaban en una verdadera adoración al único Dios y Rey. Y es la parte donde dice en Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que la adoran en espíritu y en verdad. Esa iglesia que quizás cantaba, esa iglesia quizás alababa, pero no estaban adorando verdaderamente a Jesucristo. Por eso el mismo Dios le dijo al pueblo en Isaías capítulo 26, le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquellos que son verdaderos creyentes en Jesucristo y que viven en el Espíritu de Dios, eso adoran y bendicen el nombre del Señor. Por eso a través de este cántico vamos a expresarle al Señor nuestra alabanza, nuestra adoración, y que nosotros le honramos y le reconocemos como el único y verdadero Dios. Mientras cantamos, si alguno desea pasar aquí al altar, siéntase en libertad de venir y aquí inclinarse delante del Señor. Vamos a cantar. Eres
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hemos recibido aquí. Hemos podido alabarte, ofrendarte y también, Señor, compartir tu palabra. Ahora sigue edificando tu pueblo, Señor. Sigue edificando tu iglesia. Es tu iglesia. Y guíalos. Y sigue obrando por medio de tu Espíritu Santo. Estamos a tu disposición, Señor. Bendice el tiempo de la coinonía y lo que vamos a compartir unos con otros. Y luego cuando salgamos de este lugar, pero no de tu presencia, que tú sigas bendiciendo el resto del día, de todo lo que vamos a hacer esta semana, los diferentes días, tareas, compromisos, trabajo, pero que en todo lo que hagamos sea para honrarte a ti, Señor, sea para glorificarte a ti. Guíanos con tu Santo Espíritu en todo lo que vamos a hacer, para siempre estar en conformidad con tu santa voluntad. Te pedimos, Señor, que al despedirnos, que tú nos lleves con tu paz, nos lleves con tu amor y nos lleves con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Damos fuerte aplauso al Señor y vamos a cantar este coro para despedirnos.